es un gusto recibirlos en su casa. Desde luego, todos ustedes siguen siendo investigadores de ciencias, o sea que con mayor razón. Es un gusto recibirlos en su casa. Desde luego, todos ustedes siguen siendo investigadoras de ciencias, o sea que muy literalmente esta es su casa. Y tener aquí también a quienes han llevado a Ciesas hasta lo que es el día de hoy. Es realmente un gusto. Tenemos aproximadamente 15 minutos para cada uno de ustedes y empezaremos entonces por Eduardo Matos, si me haces el favor. Gracias, Agustín. Pues realmente sí me siento en mi casa. A mí me correspondió dirigir aquí en Ciesas allá a finales de 1982 y hasta 86 aproximadamente. El momento en que yo asumí el Ciesas venía de una crisis muy fuerte, motivada principalmente por lo que yo considero la intransigencia de quien había decidido digamos, al frente de la institución. Esto había provocado enfrentamientos fuertes, desplegados constantes a la vista pública, en fin. Y recuerdo que cuando se me ofreció la dirección de Ciesas, por cierto, que fue por Jesús Reyes Herodes, que era secretario de Educación, me dijo: le voy a ofrecer dos cosas y usted ahorita me tiene que decidir por una de ellas. ¿Quiere usted ser director del Museo de Antropología o quiere ser director del Centro de Investigaciones Superiores de Antropología? En un segundo le dije: de Ciesas. Usted sabe que está pasando por una crisis muy grave. Le digo: sí. Muy bien, pues voy a comentarlo con el presidente, porque el nombramiento del Ciesas lo da el presidente de la República. Entonces, así ocurrió, y cuando vine a tomar posesión, que fue una de las otras casas, no hablo de casas chicas, sino más bien aquella era la grande, ¿no? Pero, pues, realmente se me recibió, según yo pude constatar, muy bien, provocado en buena medida quizá por aquella situación que se había vivido tan tensa entre las autoridades y los investigadores y el personal en general del CIESAS. Pero, dado el tiempo con el que contamos, me gustaría, porque fue lo que se nos solicitó por parte de Agustín, pues hacer una breve referencia a los principales, diría quizá logros, si se quiere considerar así, de la estancia, que en mi caso, como ya oyeron, pues fue de 4 o 5 años, una cosa así. Considero que en el ramo de publicaciones se hicieron algunos, digamos, o acontecieron algunos hechos significativos. Primero quiero comentarles que en aquel entonces, estamos hablando de hace 35 años, cuando yo asumí la dirección, había alrededor de entre 70 a 80 investigadores. Ahora ya con las cifras que se nos han dado, pues esto ha aumentado de manera considerable para bien de la investigación. Entonces, en aquel momento instauramos lo que tienen muchas instituciones, que son los anales del CIESAS. Salieron solamente, hasta donde yo recuerdo, 2 números de estos anales, donde, ya sabes, se recopilaban algunos artículos de investigadores, algunas noticias, etc. También instauré una serie que igualmente desapareció, pero era una serie que tenía, o le puse el nombre de Miguel Otón de Mendizábal, porque siempre he considerado que Otón de Mendizábal ha sido el gran olvidado de la antropología mexicana, ¿no? Entonces, allí salió, recuerdo, por
por ejemplo, un libro de Elena Galván sobre cuestión de educación, ¿no? Y ya después se continuaron con muchas otras publicaciones, entre las que destacaría el de la antropología médica de don Gonzalo Alberto, que por entonces dirigía César del Golfo, y por cierto, en aval de don Gonzalo, una persona realmente admirable, él venía desde Veracruz aquí a darme su informe. Yo le decía a don Gonzalo, por favor, no venga usted acá. Envíemelo, mientras yo se yo vengo acá a presentar mi informe. Bueno, y entonces publicamos esa antropología médica que él tenía ya preparada y que ahora, claro, forma parte ya de sus obras, que son abundantes. Pero hubo una serie que platiqué con Guillermo Bonfil, una serie de pescadores en las cuales habían participado algunos investigadores de acá, de Ciesas y de otras instituciones, y que realmente fueron varios tomos de diferentes regiones de México, digamos que se habían escrito haciendo la investigación correspondiente con, digamos, dentro de estos gremios, grupos de pescadores, tanto en lagos como en litorales, etc. O sea, era también, yo considero que esas investigaciones realmente fueron un aporte para el tema de la pesca en nuestro país, ¿no? También recuerdo un libro que publicamos sobre los amusgos y escrito en amusgo, lo publicamos con amusgo y español, ¿verdad? Que trataba de muchos temas, tantas medicinales, etcétera, que era interesante poder observar. Después también, ya aparte del tema de las comunicaciones, ¿verdad? Vinieron otros aspectos de diferente índole, pero yo creo que muy importantes, muy interesantes, ¿no? El Ciesas ya contaba, como decía yo, en el caso de don Gonzalo, pues con algunas sedes fuera de lo que era la Ciudad de México, ¿verdad? Pero en eso la Secretaría de Educación Pública y con el licenciado Bremer en la Subsecretaría de Cultura apoyaron mucho y crearon un programa de fronteras. Este programa de fronteras fue muy interesante porque aprovechamos para que se creara el Ciesas del Sudeste. Es decir, el Ciesas con sede en San Cristóbal, si mal no recuerdo, y como primer director a Andrés Fábregas, antropólogo también egresado de la ENA, y se estableció allí, que por cierto no fue fácil, claro, estas cosas que hoy, 35 años después les platico, pues no se supieron en aquel momento, pero pues ahora es el momento de platicarlas. No son tampoco así de gran trascendencia, pero son curiosas por lo menos, ¿no? Cuando yo, resulta que el director de Ciesas en ese momento tenía que presentar semestralmente, creo que era, su informe ante el secretario de Educación y por lo menos dos de los subsecretarios, ¿no? En aquel momento eran Miguel Limón, más conocido como el Cítrico Limón, y Juan José Bremer, que siempre nos apoyaba en las empresas relativas al Ciesas, ¿no? Entonces presentamos ahí la posibilidad. Ya don Jesús Reyes Heroles estaba al tanto de esa idea y la veía bien, la veía con buenos ojos. Entonces en la reunión ya del comité con el que nos reuníamos, donde había representantes aparte de los subsecretarios de otras dependencias, del INA, del INI, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se presentó. Bueno, yo presenté pues la idea de Ciesas sobre por qué esa región
del sureste tan importante, por lo menos 5 estados la componían, las investigaciones ahí de historia, de antropología, de lingüística podían tener una cabida formidable y demás. Y entonces hubo alguien de los que estaban allí representando a uno de los institutos, quizás sintió como competencia, o que se iba a crear una competencia con el CIESAS, y entonces se negó. Dijo, no, yo creo que el instituto lleva a cabo estas labores. Yo lo acoté y le dije, bueno, yo creo que no, porque si bien tiene centros regionales allá, sin embargo, la producción es bajísima en todo esto. O sea que yo creo que el CIESAS puede venir a renovar y a darle ímpetu, y que bueno, en todo caso haya 2 instituciones, y hasta 3 y 4, que se aboquen a estas investigaciones, ¿no? Acabando el acto no le fue nada bien a esta persona, pero el hecho es que se aprobó por la Secretaría de Educación Pública este aspecto, igual que también se aprobó en otro momento, aunque ya se estaba llevando a cabo, el programa que Luis Reyes había implementado de neurolingüística, que tenía como sede el CIESAS, ¿no? Entonces, en fin, todas estas cosas se fueron realizando por una pequeña institución que, como digo, contaba con 80 investigadores prácticamente. Entonces, y ya para no pasarme del tiempo, solamente recordar y comentar cómo el CIESAS, que nació en un momento como Centro de Investigaciones Superiores del INA, ahora tomaba pues fuerza propia, presencia propia a través de sus investigadores. Entonces, para mí realmente fue un placer pertenecer a esta institución. Debo comentar, no sé si es una imprudencia de mi parte, pero que cuando yo entré para familiarizarme con los investigadores, me fui entrevistando con algunos de ellos en los proyectos, o con los que participaban en el proyecto, o individualmente, en fin, y les pedía que me dieran, digamos, su proyecto de investigación que estaban realizando, ¿no? Entonces, dentro de esas entrevistas y revisar estos proyectos, me percaté que había 4 investigadores que no investigaban. Entonces, pues a mí siempre me ha parecido eso, pues una corrupción, yo le llamo corrupción intelectual, que también la hay, en el sentido de cobrar y no hacer para lo que sea, digamos, para lo que se le está pagando. Entonces, esos 4 personas dejaron de pertenecer al CIESAS, ¿verdad? Fueron excluidos. Recuerdo que alguna de ellas en el informe decía que estaba organizando un homenaje desde hacía 10 años para Ángel Panel, ¿no? Le digo, mira, el homenaje a Ángel Panel se lo vamos a hacer a los 10 años, y pusimos una placa que estaba aquí afuera, pero luego la pasaron a no sé dónde, pero aquí estaba esa placa de homenaje a Ángel, que había sido uno de los promotores, como ya se dijo, por Agustín, junto con Guillermo Bonfil y don Gonzalo Aguirre Beltrán, cuando estaba en la subsecretaría, que le dieron, que hicieron la creación del CIESAS. Entonces, pues, por cierto que esa actitud luego me ha valido afortunadamente, no sé, en 2 ocasiones director de Lina, esa cuestión de correr gente que no funciona, porque me lo ofrecieron 2 veces, y las 2 veces dije sí, nada más que si me aguantan ustedes que yo corra 300 personas que no hacen nada, y ahí ya lo piensan, no tengo digo. Entonces, pues así quedó. En fin, fue una gran experiencia, un gran placer haber estado aquí en el CIESAS, y en el cual sigo estando con mucho gusto, y pues doy la palabra, bueno, tú la vas a dar
a los directores que han seguido después de ese mandato de 82-86. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Es muy importante e interesante recordar cómo hemos ido sorteando momentos, etapas, crisis, etc. Y la institución ha ido madurando poco a poco. Muy bien, pues entonces me gustaría darle la palabra a Leonel Durán, que fue director de esta institución entre 88 y 1994. Estamos en casa, así se siente. Quisiera hacer referencia rápidamente que durante casi un cuarto de siglo los diferentes directores del CIESAS, todos egresados de la ENA del Instituto. Desde el primer director Ángel Javier, Phil, Enrique González Casanova, Eduardo Matos y Leonel Durán y Tere Rojas, todos relacionados en su origen profesional con la Escuela Nacional de Teatro, absolutamente todos. Después viene nuevos cuadros y es la etapa en donde entonces Rafael Loyola Díaz, formada en la UNAM, Virginia García Costa, mexicano, y Agustín Escobar, también Ibero. Es el cuadro mayor, digamos, cronológico, pero sí quisiera hacer referencia y sobre todo a quienes impulsaron el proyecto de crear el CECINA primero y después el CIESAS. INA y ENA constituyó la matriz histórica y académica de esos primeros casi 25 años. Y recordar también que esto tiene un sentido nacional, porque el antecedente académico está situado en ese marco de origen, inicialmente dentro o a partir del Instituto Politécnico Nacional, como escuela, como departamento de antropología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y dentro de un proyecto nacionalista, resultado, diríamos, de un proceso que data del siglo XIX y la búsqueda de crear cuadros profesionales, tanto de la historia, la arqueología y otras disciplinas que después se vuelven integrales. En 1942, el Departamento de Antropología funciona en Politécnico en 1938, 1939, 1940 y 1945. Y es hasta 1942 cuando pasa el conjunto del proyecto, tanto de profesores como de alumnos, pasan en 1942 a la Escuela Nacional de Antropología, ese fue su primer nombre, y la H, historia, se le agrega poco después, que se establecen los convenios con la universidad y con el Colegio de México, por el cual hay personajes como, por ejemplo, Pablo González Casanova, también egresa de la Escuela Nacional de Teatro. Hay un espíritu particular, extraordinario en este momento. Los profesores, quienes conciben la creación del Instituto, el Departamento de Antropología y después esta escuela, son los mismos personajes con un sentido y una visión extraordinaria, pero resultados de los procesos históricos de una etapa de un nacionalismo del país.
y se refuerza un conocimiento, un interés por conocer el mundo, la diversidad cultural del mundo. En las cátedras o los planes de estudios del Politécnico se busca tener una visión amplia de esa diversidad. Y esto se refuerza cuando hay personajes que se suman a ese proyecto, como Pedro Bosch Quintera, ese científico de altos vuelos y de gran prestigio internacional, rector de la Universidad de Barcelona, y que decide ser trasladado por otros catalanes. Pero con este catalán llegan otros catalanes también. Juan Comas, otros arrastrados como José Luis Lorenzo, Borgista, Santiago Pecoés, Pedro Carrasco, Pedro Armillas, Claudio Esteban Fabregat y Ángel Paneda. Todos ellos van a incluir en el desarrollo de la escuela, del instituto y de ciencias. Ricardo Pérez Monfort me hizo varias preguntas alusivas al tema de los años humanos. La primera pregunta fue, me decía, ¿nos puedes contar más o menos en qué circunstancias recibiste el CIESAS y lo encaminaste a un cierto tipo de desarrollo en el campo de la antropología? Le respondí, para mí fue una sorpresa que el licenciado González Avelar, secretario de Educación Militar, hacer el cargo del CIESAS. Hubo dos, después de ser llegada a su Secretaría de Cultura, el propio licenciado González Avelar, hubo dos invitaciones para que hiciera cargo del CIESAS. La primera me fue transmitida por Enrique Florestán, y yo le dije que no podía aceptarlo porque el director del CIESAS era Eduardo Matos, y yo había considerado que el secretario que estaba haciendo un trabajo espléndido en el CIESAS. La segunda ocasión, Martín Revesales, que me había sustituido como subsecretario de Cultura, me convoca de nueva cuenta por esa petición. Le dije, te reitero los argumentos. Dijo, no hay ningún problema, Eduardo Matos ha sido nombrado director del Ministerio de Antropología. Entonces, habiendo una vacante, bueno, uno podría concursar para esa vacante y entonces precisamente CIESAS. Y acepté, por cierto, que no. Ah, caray, me dije, ¿cómo va a estar este asunto? Pero me encontré con un ambiente extraordinario de ricas posibilidades. Como subsecretario de Cultura de la Secretaría de Educación Pública, había podido darme cuenta de las circunstancias y problemas en las que el país estaba atravesando. Una etapa en la que, por razones económicas y de presupuesto, la Administración Federal estaba desapareciendo numerosos proyectos, varios centros de trabajo e instituciones, subsumiéndolas en otras dependencias. Al llegar a CIESAS, esa era mi mayor preocupación. Tengo un problema con... Si me proponía servir. Y ahora que será del CIESAS, quizá por tener esa información de crisis, donde se ubicaría CIESAS, ¿dónde ubicar CIESAS bajo esa perspectiva? Desde luego, me formulé una hipótesis de trabajo que felizmente encontré que era viable si se construía adecuadamente. CIESAS me pareció que era una institución central y centralizadora con sus proyectos en varios estados de la República. Eran los CIESAS un conjunto de delegaciones de investigadores con sus proyectos en varios estados de la República, a quienes se apoyaba para que las llevaran a cabo felizmente. Bajo ese enfoque, consideré que mi tarea principal era el desarrollo de los CIESAS, mejorando las condiciones regionales, mejorando sus condiciones para su desarrollo, sí, como centros regionales, así reconocidos. Impulsar una política de alianzas con las universidades de los estados, los gobiernos, con diversas instituciones locales y que tuvieran una imagen pública reconocida.
y para eso es imprescindible desarrollar sus estructuras, sus actividades diversas, apoyar su consolidación en términos no solo de proyectos de investigación que ya existían, sino administrativa, política y social. Acciones diversas que no eran solo del director del CIESAS, sino el conjunto de sus investigadores. Puedo citar como ejemplo el CIESAS 2, en Jalapa, Veracruz, bajo la oportunidad maravillosa de tener la presencia actuante de don Gonzalo Domínguez, personalidad reconocida nacional e internacionalmente por sus cualidades como investigador y como funcionario. Era nuestro ángel de la patria, pero don Gonzalo no quería tener más cargos administrativos. No obstante, conociendo su amplia y notable experiencia como investigador y de alto nivel de su prestigio, su apoyo era imprescindible para que él siguiera siendo el responsable mayor del CIESAS Wolf. Don Gonzalo se resistía a tener cualquier cargo. Había visto tantas, saber lo que esto significa cuando uno se entrega a la gestión de una institución. Y por eso convocamos a un joven antropólogo, Edgar Weber, esencialmente para que hiciera cargo del CIESAS de todas las tareas que no se le pediría a don Gonzalo. Y así se desarrolló la maestría para el CIESAS bajo ese enfoque de impulsar su desarrollo. También se visualizó así el CIESAS auxiliar. Era un modelo de operación posible para los otros centros regionales y para impulsar sus avances. Consolidar así el CIESAS de inclusión que podría tener en otros estados de la República diversos campos con la diversidad de sus temas posibles de investigación y abordar la docencia donde fuera ello posible. CIESAS es una institución nacional de investigación y docencia protegida de los riesgos de la Administración Federal de reducir o desaparecer instituciones jóvenes o consolidadas, que fue el tema del trabajo principal. Como respondo a preguntas del Carmen Monfort, puede ser referirme al CIESAS de Oaxaca. En Salomón Nagma, como conocemos la institución académica y personal, y como funcionario, y tuvo que salir del país, porque dijo del país, así un paciente, se fue al sur de los Estados Unidos. Y Salomón no regresaba a México, no quería regresar, porque tenía total justificación. Fue necesario insistirle a Salomón varias veces para que regresara a Oaxaca y para crear el CIESAS Oaxaca, particularmente porque la vertiente de los estudios tradicionales en el campo de la ideología, de la etnología, los veía yo fuera del campo de la historia, de su propio espacio, reducidos para un perfil de CIESAS. Y era importante que se partiera ese CIESAS Oaxaca, y por tanto insistimos para esto hubo la necesidad de hablar con el secretario de Educación y transmitirle a Salomón Nagma que no habría problemas para su regreso, y tuvimos la fortuna que Salomón regresara a México, a Oaxaca, y retomara sus raíces, y ahora raíces más profundas, y tenemos un CIESAS de Oaxaca, un centro importante para el CIESAS. También otro punto importante que se introdujo en su intentó desarrollar, dadas las circunstancias crecientes en distintos estados de la República de presencia de las poblaciones indígenas, de las divisiones de las poblaciones, resultado de una política de lenguaje, la presencia del Instituto Lingüístico de Verano, que era tan criticado por los antropólogos, y entonces ya en CIESAS buscamos que se abrieran estudios de las nuevas denominaciones religiosas, particularmente en fronteras, incluso en consultas no políticas, sino buscar apoyos entre esas de la Secretaría de Educación
para que se llevaran a cabo los estudios que se hicieron sobre este tema. También, ya lo que importa, aunque está pidiendo el tiempo, voy a usar un poco de tiempo como se en casa. Impulsar académicamente la antropología jurídica. En virtud de la existencia también de otro cuadro, esta misma generación que todos conocemos, Rodolfo Sanetario, Mercedes Olivera, Guillermo Gil, Margarita Nolasco, etc. Impulsar académicamente la antropología jurídica y convocamos a Rodolfo, invitamos a Rodolfo, y de ahí arrancó una línea importante, precisamente en el Colegio de México, con su coordinación y con investigadores del CIESAS. Veo a Teres Sierra, me gusta saludarlo porque ahí tomó un camino muy importante su desarrollo profesional. Tengo un minutito. Bueno, podría hablar sobre esto, pero claro, debo, respecto al tiempo de la institución, tratar de resumir varias cosas. Bueno, hubo intentos fallidos también. Por ejemplo, intentamos desarrollar los centros de estudios étnicos integrados por gente que había sido formada por esta institución. Me refiero al programa que se creó antes de mi gestión, el programa de los etnolingüistas. Dijimos, bueno, si ya estaban formados profesional y académicamente, ¿por qué no desarrollar sus trabajos en sus propios ámbitos de comunidad, en su región, en sus estados? Investigadores de sí mismos, de su historia, de su cultura, de su tradición, de su lenguaje. Y se hicieron, no recuerdo bien, 2 o 3 intentos, pero ellos no pudieron prosperar por distintas circunstancias. El otro intento fallido era una pretensión romántica, tuvieron CIESAS en Chihuahua, y habiendo algunos elementos de Chihuahua, intentar que se hubiera CIESAS en Chihuahua, y después, como no se logró, no se pudo ir a Chihuahua, y entendí por qué no iba a ser que se vaya a Chihuahua, en esas bueno, pero después hay otras preguntas en cada morfo, voy a no referirme a ellas con detalle, pero pregunta, Ricardo, el año de 1988, particularmente agitado, efervescente en términos políticos para mí, y es una pregunta, si pudieras recordarme un poco esta asociación presidencial del 88, y si esta agitación, pues la preocupación en CIESAS, viste que los investigadores participaban o no participaban bajo ese cuadro de intereses, de motivaciones. Parece importante, de vuelta, conocer tu opinión. Le respondo. Te respondo porque me has hecho esta pregunta. Si en el 88 hay una emergencia política nacional, un desarrollo político importante trascendente, me refiero a la existencia inicial de la corriente democrática del Perú, y si los investigadores participaban en ello o no, ¿verdad? Le dije, mira, yo fui uno de los formantes de la corriente democrática, pero era acción personal, no tenía que confundir su acción personal con las competencias de la institución. Bueno, me dije, como director no voy a durar, porque me sumé precisamente a la corriente democrática, y pronto me dije que me salí del CIESAS, era una razón de principio poder participar en esa emergencia nacional, pero mi sorpresa fue que pude terminar el periodo de gestión, no me tocaron, de alguna manera. Un alto político que era gobernador de Chiapas, una visita que dice mi director, ¿qué ando conmigo? No, no está. Sin embargo, me hicieron 5 auditorías, igual de las debidas, pensando que decía se podía salir algún recurso para sustentar
otros países. ¿Tú crees que el 88, siguiendo la pregunta, afectó el propio desarrollo académico? ¿Sientes que con la formación de los campos, los intereses, pero la agitación con los intereses y preocupaciones políticas en los últimos años del régimen de Madrid, crees que hay una tendencia hacia la radicalización o politización del ámbito académico, digamos, de las mesas? Le dije, yo creo que la politización corresponde a las personas y a los investigadores, como sujetos, como ciudadanos. Pero si se llega a las instituciones, ellas tienen otro cometido, otros principios, otros movimientos, y no se pueden confundir las decisiones personales o las institucionales dentro del ámbito del Estado mexicano. Fueron situaciones que se vivieron intensamente en esos años. Hubo grandes preocupaciones y movilizaciones que influyeron de muy diferentes manera. Recordemos, por ejemplo, desde el punto de vista de un interés académico y profesional, las investigaciones y los estudios de Alberto Asís. Es decir, mostraban que la academia debe investigar todo ese tipo de problemas, reflexionar sobre ellos, pero que hay un acercamiento científico para estudiarlas, y ese conocimiento es importante para que se difunda no solamente, como es el primer punto obligado, un texto, un libro, una ponencia, un congreso, sino que pueda circular abiertamente en toda la sociedad. Última pregunta. ¿Cómo te afecta o te afectaba eso en tu dimensión personal? Tú como antropólogo, que viene incluso del campo de la antropología aplicada y de la acción, ¿cómo te afectó o cómo viste? ¿Qué significado tiene para ti el haber dirigido CIESAS en ese periodo? En términos personales diría que mi propia experiencia desde el nivel de estudiante ha sido el estar ligado a proyectos de desarrollo regional, del conocimiento de situaciones específicas con vistas a acciones para su desarrollo. Este es un viejo camino de la antropología mexicana, no es nuevo en algunos participantes y tiene muchos decenios atrás subido o participando de esos proyectos. Eso se prolongó también en la escuela de antropología. Esto no es nuevo, le decía, porque hay que pensar simplemente en la figura de Manuel Gami y de otros antropólogos procesados, otros que pudieron participar activamente en esos procesos. Y también en acciones como la que se desarrolló a partir de la experiencia de la antropología por iniciativa del sector de educación pública, Porfirio Muñoz Ledo y de los otros también paguen, crear una institución que pudiera incidir en el campo de la cultura en ámbitos vacíos, sin atención a la educación pública. Bueno, no quisiera yo alargar más, hay muchas cosas que comentar, pero sí podría decir, para terminar, hay otras preguntas que yo recargo, hacer un epílogo de preguntas, no para referirme, pero diré lo siguiente. En CIESAS son preguntas que yo me hago, organizando. En CIESAS, después de 45 años de su fundación, constituye indudablemente una comunidad científica, incluso en el amplio campo de poesía. Existe un comité externo de evaluación por curiosidad de investigador. Me pregunto, porque los conozco, cuáles son sus alcances, lo que está mostrado en sus publicaciones, en las trayectorias académicas profesionales conocidas nacional e internacionalmente. Y eso se reflejó de la importancia de esa relación externa de conocimiento.
Pero uno se pregunta, son preguntas que me hago a mí mismo. Las estructuras formales y administrativas consolidan indudablemente a una institución de ciencias académicas, pero ¿esto es suficiente? Actualmente como CIESAS es no solamente una comunidad académica, es una comunidad de ciudadanos sensibles a las transformaciones que se ven en el horizonte próximo del país y sus exigencias. ¿Cuáles son las respuestas que una comunidad académica de alto nivel y las experiencias, las respuestas a preguntas de esta naturaleza? Hay que encontrar esas respuestas que no son suficientes con un comité externo de evaluación académica establecido por la ley, sino también reflexionar que es una comunidad humana, social, y que aspira a participar en la construcción del futuro para sí mismo y para el país. ¿Cuáles pueden ser las respuestas? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonel. Creo que las preguntas están allí, más de uno nos las hacemos, nos las debemos hacer como institución, debemos trabajar para responderlas. Quiero nada más mencionar que, dada la importancia que le dio Leonel a dos instituciones fundamentales para la creación de ciencias, que tenemos aquí a la directora de la Escuela Nacional de Antropología, bienvenida, y a la Coordinadora Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son estas instituciones madres del CIESAS, ¿no? Y hablan las mujeres, lo dice aquí una mujer, muy bienvenidas. Y entonces le damos la palabra a Teresa Rojas, que fue la directora que tomó la batuta de la institución en 1994. Adelante, Teresa. Gracias, Agustín. Por supuesto, me embarga mucha emoción estar en esta ceremonia. Como dijo Leonel, pues estoy en casa. Imagínense que llevo 45 años en ella, así que incluso un poquito antes de que se creara con un programa que ideó Guillermo Bonfil, el programa de estudios básicos en antropología, entre entonces. Y en estos días que también se ha recordado el movimiento de 68 y volvió a la marcha del silencio y todos los recuerdos que acompañan también mis propias experiencias entonces como estudiante del último año en la Escuela Nacional de Antropología, con pues, varios de los profesores ya aquí multicitados, Palermo, Bonfil, y los llamados 7 magníficos, que eran 8, nunca hemos sabido a quién no tomaban en cuenta. Entonces todas estas experiencias y recuerdos pues me hacen emocionarme mucho y expresar gratitud a algo que es abstracto pero que en realidad es concreto, porque ustedes están aquí y otros colegas estarán en otras de las unidades o sedes celebrando en estos días la fundación del centro. No me voy a detener en eso porque bueno, hay textos, aunque yo diría, y aquí Roberto Melville y yo que somos aficionados entre otros, a hacer historias de la institución, habremos de hacerla con más información que ahora tenemos, ¿no? Será, creo que muy adecuado, y por eso simplemente quiero ahora recordar a algunos de nuestros compañeros, porque aquí yo creo que muchos de nosotros hemos hecho amigos entrañables, otros no son tan amigos, pero son compañeros en
el mismo barco, pero otros también con respeto y cariño que quiero recordar, el propio Ángel Palero, maestros, colegas como el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, que con esa sencillez siempre, ya lo contaban acá, se presentaba como investigador, y si había necesidad en las reuniones de seguimiento de presentar sus cosas, les presentaba como si fuera un hombre que empezaba su carrera. El doctor Guillermo Bonfil, Pedro Carrasco, Luis Reyes García, François Latig, Carmen Castañeda, Lila Aguirre Beltrán, Carlos Guzmán Bocler, Mireya La Moneda, Virginia Molina Ludi, Constantino Medina Lima, Víctor Franco Pelotier y recientemente Lupita Rodríguez Gómez y Clavelena Suárez Argüello. Espero que no se me haya olvidado ninguno, pero todos muy sentidos por nosotros y que están, creo, aquí con nosotros de muchas maneras. Yo recuerdo especialmente a una secretaria de edad muy sonriente que ustedes también conocieron, a Lourdes Aguilar, que también falleció. Entonces, bueno, estos recuerdos, más que hacer un informe de lo que hice, pero voy a mencionar algunas de los hechos más importantes después de las épocas de ya Eduardo Matos, con su simpatía de siempre, pues nos habló de manera muy modesta, pero en realidad él llegó a lo que yo llamo la época del restablecimiento de la paz, ¿no? Porque esto era una especie de guerra. Yo me acuerdo haberlo encontrado en la entrada, así todo el mundo, creo, lo recibimos con tal alegría y contento que pues estuvimos dispuestísimos a trabajar y a restablecer esta paz y los nuevos proyectos que él trajo, no los voy a mencionar. Por eso después nos sorprendió espantosamente, por lo menos a mí, yo estaba creo que en Chetumal o no sé dónde, con que se iba del Ciesas, ¿no? Se fue a dirigir el Museo de Antropología porque había, y eso es lo que alegó en la entrevista en las entrevistas que abrió Leonel, que nos hizo Ricardo Pérez Monfort poco antes del cambio de la actual dirección, dijo que le pidieron pues que a un año del robo en el museo, el famoso robo que hasta allá hay una película, pues asumiera esa dirección. Y Leonel pues ya también mencionó varias de las obras y de los proyectos que desarrolló muy importantes, que destaca por supuesto la conversión propiamente en centros, pues no centros regionales se llaman, pero bueno, los actuales CIESAS, que entonces eran 4. Yo tuve la fortuna de ser invitada por Eduardo Matos a la Coordinación de Investigación y Docencia, y después con Leonel también trabajé en lo mismo. Así que cuando asumí la dirección del CIESAS, pues tenía bastante claro el panorama de la problemática, los programas que se estaban llevando a cabo, y pues fue relativamente fácil emprender algunas acciones, no todas se pudieron realizar, pero yo me tracé 12 metas. No las voy a mencionar todas porque la verdad algunas pues son muy de tipo burocrático, pero también algo interesante es que me tocó el cambio de estar en la SEP a estar ya en CONACYT, y eso significó, creo que unas consecuencias positivas en general, otras no tan positivas, pero que pues eran una realidad. Yo estuve, a diferencia de los anteriores, los 2 periodos de 3 años que entonces se marcaban conforme a la tradición sexenal, de 90 a 96. Tomé posesión, esto es curioso ahora que lo volví a recordar, en la casa que se alquilaba, que ahora va a ser un antro o restaurante o algo espantoso, porque no sé si han pasado por ahí, pero bueno, ahí era nuestra casa alquilada, y vino como secretario de Educación el licenciado Manuel Bartlett, ¿no? Que ahora lo vemos todavía en activo, ya muy mayor, pero bueno, él vino
y nos acompañaron, estaba de Carbueli, que era el encargado de la maestría en Ciesas Golfo, Guillermo de la Peña, y estaba de representante de los investigadores José María Moar. Así que esto fue en febrero de 1990. Entonces invité a colaborar a Alberto Sarmiento como secretario general y a Mario Humberto Ruz como coordinador de investigación y docencia. Estuvieron más o menos 2 años, después pues ya se fueron, y había, bueno, los directores regionales, que son piezas fundamentales, y entonces mucho más. Ya se mencionó al maestro Salomón, que nos acompaña ahora y me da mucho gusto verlo. Guillermo de la Peña, estaba en el Ciesas Sureste Andrés Fábregas, pero como tenía al mismo tiempo otro encargo en el Instituto Chapaneco de la Cultura, finalmente entonces incluso cambiamos la sede de Tuxtla a San Cristóbal, y una repatriada ingenua que se llama Gabriela Vargas Cetina se hizo cargo de esa dirección y lo hizo muy bien. Ya en la ciudad de San Cristóbal le tocó pues en la época del levantamiento zapatista, así que ella también fue pues una entusiasta directora, y acá pues otras personas colaboraron, y las quiero mencionar: el lingüista Ernesto Díaz Couder, que se hizo cargo de la nueva maestría en lingüística indoamericana, y Jorge Alonso, que dirigió el doctorado en ciencias sociales, que todo el mundo conoce. Entonces, bueno, eso quería yo mencionar a la gente. Se me debe pasar, me falta el doctor Salmerón, está aquí enfrente, perdón, sí te apunté y me lo salté, pero Fernando Salmerón también fue alguien muy importante, también en una transición que mencionaré más adelante. Entonces, bueno, lo de CONACYT, para los que son nuevos y no están tan enterados, se acordarán algunos otros que se hizo una reforma a la ley del gobierno federal. ¿Cómo se llama? Bueno, la ley de... Bueno, lo voy a leer mejor porque si no me hago bolas. El CONACYT, ustedes recordarán, tenía centros de investigación y dependían de la Secretaría de Programación y Presupuesto, eran más o menos 15. Estaba Ernesto Cedillo en la SPP, y cuando se hizo esta reforma a la ley del gobierno federal, Ernesto Cedillo pasó a ser secretario de Educación Pública, y el CONACYT también. Entonces se encontró con que había más o menos 15 centros de investigación en la SEP, entre ellos nosotros, y 15 de CONACYT. Entonces se decidió integrar este sistema de centros SEP-CONACYT, llamados entonces. El director de CONACYT, y por ende de los centros, pues fue el famoso Fausto Alzati, y que contó con la colaboración de José Miguel de Acamán como su segundo de a bordo. Entre ellos, pues, crearon una serie de programas que fueron muy importantes para la ciencia en México, pero particularmente para los centros CONACYT, porque pues comenzaron los programas de repatriación, retención, los fondos de investigación de ciencia básica, apoyo a la infraestructura, que pudimos, creo que, aprovechar con bastante, pues ya cierta ventaja. Después, ya en 2002, el sistema se separó hasta que pues ya no fuimos de la SEP, sino ya propiamente del CONACYT, como estamos hasta la fecha. Bueno, de aquel programa inicial, yo creo que me tocó, básicamente, yo diría las dos grandes tareas. Fue la primera, la mejora de las condiciones materiales, el trabajo tanto de los locales como el equipo, la biblioteca. Teníamos entonces 103 académicos. Cuando Leonel me pasa la batuta, éramos pues 103. Lo podemos comparar con la cifra actual, pues éramos pocos. Trabajábamos en locales alquilados, excepto la Casa Chata, que aunque no es propia, pero pues es como si fuera propia. Aquí estábamos también en el local de Victoria 75 que mencioné, y bueno, en todos los demás también eran casas alquiladas. Los que lo recuerden o vivieron allá, pues
no necesito mencionarlo más allá. En Jalapa, ya más o menos en 92, casi todas esta condición tan mala pues pudo cambiar. En Jalapa, y gracias al gran prestigio del doctor Aguirre Beltrán, estaba Dante Delgado, de gobernador del estado de Veracruz, y apreciaba mucho al doctor. Estaba en ese momento haciendo una especie de ciudad con la Cámara de Diputados, local, etc. Entonces ahí él decidió, para honrar al doctor, hacer la biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán, entonces que se pudo ocupar aproximadamente en 92, en noviembre, ¿no? Al final, por Carlos Salinas de Gortari, en fin, conseguimos de emergencia libros porque vieron de local, pero la biblioteca del doctor, él ya la había donado a la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, se pudo por lo menos medio llenar, ¿verdad? Querido Fernando, los anaqueles de libros con donaciones, etc. Aquí en la Ciudad de México ahora, en el DF entonces, en 92, pudimos adquirir la casa de Juárez 87. Después el CAPS, que todavía era forzoso que se utilizara, pues hizo el acondicionamiento. También en 92 se restauró esta casa chata, la puerta, en fin, también de mano de Lina, que nos asesoró, pudimos arreglarla porque estaba pues bastante en mal estado, los techos, bueno, la historia de siempre, porque luego se volvió a restaurar. Estamos hablando de hace ya muchísimos años, ¿no? En Guadalajara se adquirió esta casita del Porfiriato que les dicen el Castillito, que se restauró, incluso los arquitectos donaron un premio, y en la huerta se construyó el edificio para los cubículos. En Chiapas se cambió la sede de Tuxtla a San Cristóbal, porque en realidad casi todos los investigadores vivían en San Cristóbal. Ahí pues estuvimos en locales hasta que en 1994 compramos la casa y con ese terreno y huerta que hoy ocupa y que se ha podido afortunadamente ampliar. Después, aquí en la Ciudad de México, en 95 adquirimos el terreno de Niño Jesús, donde se tenía el proyecto, y así se hizo, de almacenar las publicaciones y los archivos, y se inició la construcción. En Oaxaca, también pues gracias a todas las negociaciones que emprendieron nuestros amigos y colegas de allá, pues se compró a un precio simbólico el terreno que ocupa actualmente la sede en el Cerro del Crespón, pero entonces pues no se pudo construir, pero sí compramos una casa en 95, que es el otro local que se tiene allí. Luego, de las otras condiciones materiales, pues lo de cómputo era verdaderamente desolador. Teníamos en total, esas 10 computadoras, para que se den cuenta, ¿no? Bueno, eso también, con todos los apoyos, pues se logró abatir. Y luego, otro programa importante fue la elevación de los niveles académicos de los 130 investigadores, porque cuando empecé yo la dirección eran el 26% doctores, el 40% licenciados, y ya en el SNI pues estaba el 30%. Ya cuando yo termino, más o menos se invirtió la proporción, ya había 45% de doctores y 19% de licenciados, y habíamos subido del 30 al 52% en el SNI, digo, como esos índices que seguimos utilizando, pero que dan una idea de cómo la institución y los colegas todos pues se empeñaron en inscribirse con casi un programa personalizado que emprendimos para que todos los que no tuvieran posgrado pues lo realizaran. Y así, por ejemplo, más o menos en marzo del 95 todavía 33 investigadores realizaban sus posgrados en México, la mayoría, algunos en el extranjero. Así que todo eso también pues logró revertirse. El otro punto fue la reactivación de la docencia.
y abatir el rezago de los programas anteriores. Resulta que en tiempo del maestro Matos habíamos heredado, y con ellos algunos investigadores como Rosario Esteban, como Díaz Polanco, dos programas, uno de licenciatura y otro de maestría, de aquella institución, el CIS, que fundó la señora Bravo Aguja. Entonces, desde que fui secretaria, coordinadora de investigación y docencia, pues seguimos trabajando con los alumnos de licenciatura y de maestría, y siguió hasta concluir una primera generación en el CISAS Golfo. Y lo que pudimos hacer es la reactivación de la docencia a través de fundar en 90 la maestría en lingüística indoamericana con financiamiento del INI, en 91 el programa de doctorado en ciencias sociales en el CIESAS Occidente en convenio con la UDG. Acá fundamos la maestría en antropología social en 94 y también arrancamos los trabajos para la nueva modalidad de programas intersedes con la maestría en antropología social del CIESAS Sureste, CIESAS Occidente, que ya no me tocó, digamos, inaugurar, pero sí se hicieron todos los trabajos de hacer los programas y empezar a armar este programa. Luego, el doctorado antiguo de antropología, pues pudimos hacer que los que estaban inscritos, por ejemplo Andrés Fábregas, se pudiera recibir, y también los alumnos egresados que daban 7 de la licenciatura en etnolingüística, que acá se ha mencionado, así como la mayor parte de los licenciados y maestros en ciencias sociales de aquel programa que les mencioné del CIS. Empezaron también los otros diplomados en antropología jurídica a cargo de Vicky Chenó y de gestión de la protección civil a cargo de Macías, de Jesús Manuel. Empezamos también un nuevo programa de becarios con las modalidades que existen, 2 de ellas al menos hasta la fecha, el de licenciatura y el de técnicas. Después, bueno, uno de los temas pendientes era el mejoramiento de los ingresos de los investigadores, que nunca se ha logrado mejorar del todo, pero gracias a que se empezó aquellos, ustedes recordarán, el programa de becas al desempeño académico, pues empezó, de hecho es el antecedente de del actual programa de estímulos. Esto empezó en 90, y bueno, esto algo resació sin mejorarlo del todo, y pues el asunto del SNI, como siempre, pues ha compensado, y ahora a ver qué pasa, porque yo tengo grandes temores sobre las políticas que vienen, pero ojalá me equivoque. Empezaron, bueno, otra serie de asuntos que fue bueno reactivar los convenios de colaboración, que lo sabía, pero bueno, crecieron, crear también los premios Casa Chata. Los premios, se crean los premios Casa Chata. Y ¿qué más? Bueno, creé el comité editorial, que a veces me he arrepentido, pero bueno, el comité editorial tampoco existía, y siguió pues el Consejo Técnico Consultivo como hasta la fecha. Y quiero mencionar particularmente algo importante que también dirigió Ricardo Pérez Monfort, y yo creo que muchos de nosotros participamos, un programa fueron en realidad 52 programas en radioeducación que se llamaba Senderos, que fue en 91 y 92. Y luego apareció el correo electrónico. Parece increíble, pero no había correo electrónico entonces, y lo comenzamos con el apoyo del servidor de la UNAM, que después ya nos independizamos. Las publicaciones pues también iban bien, sí se pudo aumentar su número, y creo que algo muy importante es que la administración pues fue, como todas las antecedentes, una administración bastante, dentro de la pequeñez del equipo, bastante limpia, diría yo,
y ya en materia de investigación creo que pudimos no solamente seguir los temas anteriores, sino explorar nuevos campos, que bueno, sería también materia de otra larga plática, pero que me lleva, y con esto termino, a pues invitar a los investigadores, y ojalá en estos días que se van a hacer diversas reflexiones en los CIESAS, pues tomemos los que son los retos actuales en este país convulso y con tantos problemas, que veamos realmente el papel de la antropología, y viene también el congreso que va a haber próximamente, para ver pues, en qué estamos trabajando los antropólogos, si estamos realmente atendiendo o observando, analizando y estudiando los problemas terribles que están aquejando este país. Y en este sentido, pues, que todos participamos, sobre todo los más jóvenes. Y por último, pues desearle al CIESAS una larga vida, y que los jóvenes que están aquí y que se han incorporado recientemente o en los últimos años también tomen este reto y veamos qué podemos hacer desde las distintas disciplinas para que aquellos ideales con los que se fundó el CIESAS pues sean realidad. Y no digo que no lo hagamos, pero que lo hagamos quizá de forma más organizada. Entonces, pues muchas gracias, y a todos los que no mencioné y que les debo agradecimiento, pues me disculpo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tere. Evidentemente, seguimos reconstruyendo esta historia de creación de la institución, y para cerrar esta mesa le voy a agradecer a Virginia García que nos comparta sus reflexiones sobre su periodo al frente de CIESAS. Gracias. Muchas gracias, Agustín, por esta convocatoria, y muchas gracias a todos los que están aquí el día de hoy para celebrar, porque pues, los aniversarios son para celebrar, y para eso estamos aquí. Hace 4 décadas y media, en este mismo patio de Los Naranjos, se fundó esta institución. Se fundó en un contexto completamente diferente del que le tocó a cada uno de los que nos encontramos ahora aquí frente a ustedes conmemorando. Un contexto muy distinto que de alguna manera marcó el periodo durante el cual tuvimos el privilegio de haber sido designados para sentarnos en la silla que ocupara originalmente Ángel Valverde. A 45 años de haber iniciado sus trabajos con un programa de doctorado que contaba con 7 estudiantes y con una sede en esta emblemática Casa Chata, en 2018 reúne, ustedes ya oyeron las cifras, casi 200 investigadores y catedráticos, 7 sedes, programas de posgrado reconocidos y distribuidos a nivel nacional, y su sello editorial está en cerca de 1,5 millones de títulos. La institución ha tenido un crecimiento exponencial que se ha cimentado en una investigación de una formación reconocida incluso allende nuestras fronteras. El CIESAS se fundó durante el régimen de Luis Echeverría Álvarez en la década de los 70 del siglo pasado, década a lo largo de la cual nació tanto el CONACYT como el 60% de centros que constituyen hoy día el potente sistema de centros públicos del CONACYT. Ángel Valén fue, como él mismo lo describió, y lo cito, uno de los padres de la criatura y después el primer director y el organizador. A mí me tocó ser la segunda mujer en la dirección del CIESAS entre 2004 y 2014, y a continuación lo que les voy a platicar, más que un recuento de lo que ocurrió en esos 10 años, me detendré en algunos momentos y temas particulares. Estuve en la dirección general en el ínterin de 2 regímenes que fueron parte de la tan deseada transición democrática. Los encabezados por el PAN, con Vicente Fox y Felipe Calderón. Me tocó también un periodo de muchos cambios en la conducción del CONACYT, pues entre 2004 y 2014
Estuvieron al frente del mismo 5 directores generales que, empezando con Jaime Parada y finalizando con Enrique Cabrero, incluyen a Enrique Villa, Gustavo Chapela y Juan Carlos Romero Hicks. Duraron en el cargo estos directores de CONACYT entre 1 y 4 años. De todos ellos, Cabrero es el único que se logró mantener a lo largo de todo un sexenio. Cabrero y yo coincidimos como directores de 2 centros públicos, él frente al CIDE, ya que ambos nos nombró Jaime Parada en 2004 y nos ratificó Juan Carlos Romero Hicks en 2009. Él se convertiría en 2013 en el director general del CONACYT y siempre recordamos juntos que como directores con frecuencia criticábamos al director del CONACYT y cuando él lo nombraron le dije, ¿y ahora con quién voy a criticar al director del CONACYT? Durante esos 10 años que tuve el privilegio de dirigir la institución, se presentaron condiciones favorables para la misma en muchos sentidos. El sistema de centros públicos de investigación, que desde 1992 y hasta 2002 constituyó el sistema CEP-CONACYT, al separarse al CONACYT de la CEP mediante la expedición de una nueva ley de ciencia y tecnología, se constituyó en el sistema de centros públicos de investigación CONACYT, como se le conoce hasta el día de hoy. Y no fue un cambio solo en la denominación, sino que realmente se inició un nuevo ciclo del mismo. Se convirtió en la segunda fuerza a nivel nacional en número de investigadores y miembros del SNI y en la primera fuerza en formación de recursos humanos de alto nivel. El primer lugar lo ocupa la UNAM hasta la fecha. Se le ha llegado incluso a mencionar como el sistema Max Planck mexicano, asunto que esperamos retome la próxima directora del CONACYT para desplegar al máximo sus potencialidades. El presupuesto que se le asigna a los centros en general y al CIESAS en particular nunca resulta suficiente para los requerimientos que tenemos, sobre todo en el caso del CIESAS, que en esos 10 años creció en sedes, infraestructura, bibliotecas, personal académico y administrativo, publicaciones, programas docentes y estudiantes. Sin embargo, a lo largo de esa década, se sumaron al presupuesto regular algunas adiciones importantes. Un gran logro fue el convencer a la Cámara de Diputados en una inolvidable sesión en la misma en la que participamos 5 directores de centros CONACYT a fines de 2004, de que las multas del IFE se destinaran precisamente a los centros públicos. Años después cambiaría el destino de estas multas del IFE para ir directamente a las arcas del CONACYT. Pero durante el tiempo que duró aquel gran logro, nos benefició de manera importante. En el caso del CIESAS, esos montos los destinamos en buena parte a incremento de infraestructura. También se logró obtener una bolsa fija para poder destinar al pago de los estímulos institucionales que antes se cubrían con ahorros presupuestales. Un esfuerzo que no alcanzó los mismos resultados fue el destinado a obtener mayores recursos de un ramo diferente a aquel del que dependemos los centros, que es la CEP. Nosotros dependemos de CONACYT. A través del asiento que conseguimos a partir de 2007 en el Consejo Nacional de la ANUYES, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, de negociaciones con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y con la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, y con el argumento de que el CIESAS tiene una oferta docente especializada, de calidad, a escala nacional, por lo que debería contar con apoyos específicos y regularizables del rubro correspondiente a educación superior, si bien logramos apoyos importantes a proyectos específicos, como por ejemplo para comprar el terreno donde después se construyó la biblioteca Ángel Valero, pero estos recursos nunca fueron regularizables. Siendo el CIESAS uno de los centros CONACYT más grandes dentro del sistema, no logramos hasta ahora tener un presupuesto que corresponda al lugar que ocupamos. Las negociaciones con la Secretaría de Hacienda eran realmente duras y muchas veces frontales. Y aunque nuestra Junta de Gobierno siempre apoyaba y se quejaba a nuestro lado de las precariedades presupuestales, el incremento era, con mucho, el correspondiente a la inflación. Por eso, con frecuencia yo les decía a los trabajadores académicos y administrativos del CIESAS que el reto mayor no era el CONACYT, sino la Secretaría de Hacienda. Insistía yo en que había que identificar con claridad dónde estaba el enemigo. La escasez de recursos obligaba a sumar al presupuesto federal recursos de fuentes alternas.
El trabajo serio y comprometido de nuestros investigadores era una seguridad para ello, lo cual, aunado al prestigio creciente de la institución, llevó a que en esa década pasáramos de tener recursos propios de 10 a 100 millones de pesos. Un incremento realmente exponencial que, aprendimos con el tiempo, debió acompañarse de mayores controles y mayor revisión. Cuando se presentaron focos rojos al respecto, llevamos a cabo revisiones y hasta auditorías internas, pero sin que se revelaran problemas. Creímos que estábamos tomando las medidas adecuadas, pero los controles fueron insuficientes. En arca abierta el justo peca, decía mi abuela. La enseñanza fue dolorosa en todos sentidos, pero las acciones decididas y responsables, tanto del CONACYT como de las actuales autoridades del CIESAS, al enfrentar este problema, permitieron remontar en su momento ese terrible bache. Yo recibí al CIESAS como una institución sólida, que debía continuar creciendo y para ello era necesario consolidar ciertas áreas. Para ello fue de gran apoyo el cambio en la función del Consejo Técnico Consultivo, de órgano receptor y difusor de información a órgano consultor y asesor de la Dirección General, y así pasar a tener una participación más activa, por ejemplo, en la reformulación de la política docente, de programas como el de estímulos, entre otros. Fueron también determinantes las recomendaciones e incluso críticas del Comité Externo de Evaluación, que con la participación de especialistas en las disciplinas que cultiva el CIESAS, provenientes del norte y del sur, tanto del país como del planeta, jugaron el papel de una especie de Pepe Grillo del CIESAS. Charles Hale, Juan Vicente Palermo, Rosario Otegui, Carlos Alba, Tomás Cardo, Rafael Diego Fernández, Mario Ciruti, John Dantabuno, Orlandina de Oliveira, Gustavo Lins Ribeiro, Luis Roberto Cardoso de Oliveira, Brian Roberts, Leticia Reina, Alicia Barabas y el tan extrañado por muchos de nosotros Juan Luis Ariego, son algunos de los nombres cuyas reflexiones y observaciones a partir de extenuantes reuniones resultaron fundamentales. Siempre he dicho y diré que quienes formamos la comunidad del CIESAS nos sentimos sumamente orgullosos de ser parte de ella. Sus investigaciones, entre las cuales año con año y con gran dificultad había que elegir un par para presentar como proyectos de éxito en las juntas de gobierno, y digo con gran dificultad porque había ya tantas de excelente calidad que daban cuenta del compromiso y la seriedad de sus investigadores. Orgullosos de su presencia internacional con casos particularmente notables en términos de vinculación exitosa, como la relación con la antropología brasileña en investigaciones, publicaciones, intercambio de investigadores y estudiantes, y el Encuentro Mexicano-Brasileño de Antropólogos, que aún se celebra cada 2 años, o el de la Universidad de Texas en Austin, particularmente con Lilas, que era un ejemplo que presumíamos año con año en las juntas de gobierno, porque a partir de la firma del convenio con ellos en 2009, se llevaron a cabo talleres y cursos acá y allá, estancias de investigación acá y allá, estancias de delegaciones de estudiantes allá y acá, y hasta una publicación bilingüe y coeditada entre ambas instituciones. Otro ejemplo, las cátedras para honrar la vida y obra de quienes lleva su nombre, o los laboratorios y el Centro de Contraloría Social, que fueron toda una novedad en la institución. Los premios y reconocimientos recibidos por nuestros investigadores, estudiantes, publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, que alcanzaban más de medio centenar al año de premios. Y sumado a esto, la oferta de programas notables y distintivos, como el posgrado en Lingüística Indoamericana, único en su tipo, o el programa de becas de posgrado para indígenas, continuación de aquel exitoso programa internacional de la Fundación Ford que se depositó en el CIESAS y que al terminar en 2010, el CIESAS decidió que no podía suspenderse y sumó al CONACYT para mantenerlo a partir de 2012 y hasta la fecha. Y muchos ejemplos más. Por eso siempre me sentí tan orgullosa de representar al CIESAS. Así, tienen que conocer al CIESAS las nuevas autoridades que estarán al frente de las instancias gubernamentales de las que dependemos. Con estas herramientas sabremos de defender el otorgamiento de mejores presupuestos y condiciones de investigación en la nueva etapa, para la cual tenemos grandes expectativas. ¿Pueden poner la imagen? Adelante. ¿O quién la va a poner?
Podemos empezar por recordarle a Andrés Manuel López Obrador que se trata de la institución que fundó y dirigió aquel antropólogo que él conoció en la Chontalpa en 1979 durante una reunión que se celebró en Tabasco sobre camellones y sistemas de riego prehispánicos, cuando el ahora presidente electo era delegado estatal del entonces Instituto Nacional Indigenista. ¿Ya salió la foto? Sí. Esa foto me la acaba de apuntar con Vicente Palermo. Y bueno, aunque no lo reconozcas, ese es Andrés Manuel López Obrador. Y ese es Ángel Palermo en uno de los últimos viajes que hizo porque falleció al año siguiente. Pues muchas gracias por su atención y sigamos celebrando estos 45 años.